Decidí poner a prueba una técnica muy conocida de la ley de atracción, que es el 55 por 5, a ver si realmente funciona y qué resultados me trae. Lo que voy a hacer durante los próximos 5 días es filmar el proceso a ver si esta técnica que todos dicen realmente funciona y me trae algún resultado a mi vida. Para los que no la conocen, esta técnica consiste en escribir 55 afirmaciones durante 5 días. Es decir, elegir la misma afirmación y escribirla en un cuadernito 55 veces. Es una técnica muy importante de la ley de atracción porque justamente lo que hace es usar las afirmaciones. Y afirmar significa poner en firme, decretar, crear una realidad mediante palabras, o en este caso, mediante la escritura. Entonces vamos a ver si durante los próximos 5 días puedo usar esta técnica, usar estas afirmaciones para crear algo en mi vida, para crear algo nuevo. Esta técnica parte de que todo es mental, de que cada palabra que uno dice y cada palabra que uno escribe tiene una energía. Es decir, que tiene una frecuencia particular y que está vibrando. Y al escribir se generan nuevas conexiones neuronales que hace que se grabe en la mente mucho más rápido. Es decir, que hace que penetre en la mente subconsciente mucho más rápido esa afirmación que estamos buscando. Lo primero que tengo que elegir es cuál es la afirmación que voy a usar, porque las afirmaciones tienen que cumplir ciertas pautas. Para empezar, la afirmación tiene que estar en presente, es decir, que tiene que ser algo ya, en la realidad, en el ahora. No puede ser algo que esté en el futuro, porque si yo emito una vibración hacia el futuro, esa vibración siempre va a estar en el futuro y nunca va a llegar al presente. Entonces la afirmación tiene que estar en presente. En segundo lugar, también tiene que ser una afirmación creíble para mi mente, porque si yo agarro ahora y durante los próximos 5 días escribo 55 veces que soy rico, sé que mi mente no lo va a creer, no va a impactar en mi mente porque lo va a rechazar. Va a rechazar la información, porque en solamente 5 días no puedo instaurar la creencia en una mente de que soy rico. La riqueza lleva un proceso, lleva un precio a pagar y lleva una constancia. Es un proceso de años, no es un proceso que se pueda dar en 5 días, no es algo que se pueda dar de un día para el otro. La riqueza está primero en la mentalidad, en cambiar la mentalidad y después en tomar las acciones necesarias de manera sostenida durante años hasta que finalmente se dé el objetivo. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es el plazo, porque justamente son 5 días, es decir, que tengo que producir un resultado en 5 días. Fue de ahí que después de tanto pensar qué afirmación podía usar para esta técnica, terminé eligiendo grandes cosas llegan a mi vida. Es una afirmación que vi en un video de YouTube que me encantó porque cumple todas las pautas. Está en presente, es creíble para mi mente, puede pasar algo grande en un corto plazo. Entonces cumple todos los requisitos que estaba buscando para una afirmación. Lo segundo que tengo que decidir es en qué momento del día la voy a usar. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, en la tarde, en el día, en la siesta. ¿En qué momento la voy a escribir? Porque en base a eso me tengo que fijar un recordatorio, tengo que agregarlo a mi agenda para poder hacerlo. Lo voy a hacer a las 10 de la mañana, lo voy a hacer a las 9 de la noche, lo voy a hacer a las 5 de la tarde. Y finalmente lo que creo más conveniente es hacerlo en la mañana, hacerlo cuando me levante. Porque es justamente en la mañana cuando la mente está en ondas alfa, mucho más relajada, y la información penetra de manera mucho más profunda, mucho más potente. Entonces lo que voy a hacer durante los próximos 5 días es filmar el proceso, filmar lo que voy haciendo para ver si efectivamente llega algo grande a mi vida, como estoy decretando en la afirmación. Y para saber bien qué es algo grande en mi vida, porque algo grande para mí puede no ser grande para otra persona, puede ser algo distinto para una persona, es importante conocer cómo es mi rutina, cómo es mi estilo de vida. Hace prácticamente un año que empecé con el canal de YouTube, yo le dedico por lo menos de 4 a 6 horas al día. También tengo un trabajo en relación de dependencia al cual le dedico también 6 horas al día. Me gusta meditar, me gusta leer, así que más o menos mi rutina sería como me levanto a las 6:30 de la mañana, medito, leo, hago algo de ejercicio hasta las 8, ahí me voy a mi trabajo, hago algo más o menos de 9 a 3 de la tarde y ya a las 4 que llego a mi casa arranco de nuevo con el canal de YouTube, me pongo por lo menos 4 horas y puedo algo más y ya después de eso me voy al gimnasio, me junto con algún amigo, algo que me guste, que sea para mí. Actualmente estoy escribiendo también un libro de crecimiento personal que estará más o menos al 80% para terminarse. Vivo en la casa de mi abuelo, vivo con ella y estoy buscando edificio, estoy buscando alquiler para poder independizarme. Eso es un poco de lo que es mi vida actual, que lo decidí después de escuchar un podcast de Tony Robbins. La verdad es que estuve meses y meses, hasta te diría años, dilacionando, no arrancando el canal de YouTube, que es algo que siempre quise hacer, y constantemente me ponía la excusa de no puedo hacerlo, no puedo tomarme este tiempo, llevo muy cansado del trabajo 6, 8 horas algunos días, entonces no puedo hacerlo. Hasta que escuché la historia de Tony, de cómo empezó, y fue ahí cuando me impactó, cuando mi mente tomó otro paradigma, un nuevo paradigma. Cambió por completo, porque él hacía la pregunta, está bien, trabajás 8 horas, ¿y qué haces con tu otro turno de 8 horas? Pongamos que dormís 6, 7, 8 horas al día, trabajás 8 horas,
Te quedan 8 horas más. ¿Qué haces con esas 8 horas restantes? Y fue ahí cuando se me hizo el clic y dije, está bien, tengo que hacer todo a la vez. Tengo que llevar mi trabajo, pero también tengo que arrancar con el canal de YouTube, también tengo que avanzar con el libro, tengo que hacer todo a la vez. Si efectivamente quiero lograr mis sueños y quiero alcanzar mis objetivos, pues excusas siempre va a haber. Así que bueno, hoy es domingo 17 de julio y les voy a ir contando a ver qué pasa en los próximos días, pues la verdad que estoy muy emocionado. Bien, este es el primer día del reto, son las 8:10 del día 18 de julio. Hoy es lunes, así que hoy va a ser el primer día. Voy a escribir 55 veces esa afirmación a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, acabo de terminar la primera escritura de 55 afirmaciones. Son las 8:26. Estuve más o menos 15 minutos, que es un tiempo bastante prudente. Es poco tiempo para el día, que tenemos 24 horas. Hay poca iluminación en el lugar porque todavía no hay luz de día, así que estoy con la luz artificial. Estas son las primeras 55 afirmaciones. Así que ahora me voy a cambiar, me voy a ir al trabajo y les voy a ir contando a ver qué pasa en el resto del día. Bueno, acá estamos pasando el primer día, la verdad. En el trabajo fue todo muy tranquilo, ni muy bueno ni muy malo. No ha pasado nada raro, nada del otro mundo, nada extraño. Todo bastante bien. Lo que sí me pasó fue que encontré un buen departamento para ver, que de hecho lo acabo de venir a ver. Me interesa bastante y además tienen otra posibilidad, si no es ese, que me cierra bastante bien en términos de números, en términos del pago del alquiler, tiene cochera, está más o menos como venía buscando. Así que lo más probable es que busque los papeles y los presente. Veremos si lo aceptan, si no, vamos a ver si hay alguna novedad. Yo los voy a mantener al tanto. Y voy a seguir ahora con el resto del día. Ya terminé el trabajo, así que me voy a ir a seguir con YouTube. Tengo que editar algunos videos, tengo que pensar unas miniaturas. Así que bueno, les voy contando. Bueno, ya son casi las 8 del día lunes. Me vine a caminar un ratito, a hacer algo de ejercicio acá en el Parque Central. La verdad es que ya está por terminarse el primer día del reto, no ha pasado nada extraordinario, nada muy positivo. De hecho, se complicó un poco el tema de los ingresos. Me van a demorar en certificar mis ingresos para alquilar, así que está muy complicado ya porque por lo que hablé con la señora, hoy en día tenía 8 personas más interesadas en ese departamento. Apenas salí de ver el alquiler, empecé a ver si tenía toda la documentación, todo en línea para poder alquilar. Y bueno, la verdad es que me faltan todavía algunos papeles. Hay mucha gente, hay mucha demanda, se complica un poco. Así que bueno, el primer día del reto no ha pasado nada extraordinario más que eso. Pero como les prometí, voy a hacer los 5 días, les voy a contar qué pasa. Si me pasa algo bueno, algo positivo con la ley de atracción, lo voy a contar. Y si no me pasa nada o me pasa algo negativo, también se los voy a contar como les prometí. Con mucha fe, hoy estuve editando un rato, hoy subí un video al canal de YouTube, te lo voy a dejar en la descripción también por si quieres verlo después de este. Es sobre la alimentación y 3 alimentos que han cambiado mi vida por completo, se los quería compartir. Voy a seguir con este reto de 5 días y mañana les cuento a ver si hay más novedades. Hoy es el segundo día del reto, son las 7:38 acá en Mendoza, en Argentina. Hoy arranqué un poquito más temprano, tengo que llegar antes al trabajo. La verdad es que no tenía muchas ganas, pero lo prometido es deuda, así que voy a anotar, voy a escribir las 55 afirmaciones y ya les aviso cuando las termine. Bueno, acabo de terminar la segunda tanda de afirmaciones del día número 2. Son las 7:53 y esto pareciera llevar 15 minutos cada día, cada vez que lo hago. Voy a dejar acá. Este es el día 2, así que ahora me voy a ir para mi trabajo como un día más, como un día común. Y les voy a ir contando a ver si pasa algo raro, algo distinto. Bueno, seguimos acá con el desafío. Hasta el momento no hay noción, no hay prueba de que haya pasado algo importante. El departamento que tanto estaba buscando, que tanto esperaba, me demoré en presentar los papeles de mis ingresos, así que ya se lo alquilaron a otra persona. Diría que hasta ahora es bastante negativo el resultado, que no me está funcionando para nada. Tengo muchísimas ganas de dejarlo, de cortarlo acá, pero bueno, ya me comprometí con este video, ya lo estoy haciendo. Así que veremos cómo sigue. Por el momento la única noticia importante dentro de mi vida no fue positiva, que es el tema del alquiler. Lo único que estoy sintiendo por el momento es cansancio de esperar, de levantarme temprano, de escribir. Pero veremos, sigo con optimismo, sigo esperando. Ahora me voy a poner a editar un poco un video que estoy terminando. Lo voy a estar subiendo seguramente mañana, que hice otro reto que está bueno, está importante. Seguramente se lo voy a dejar en la descripción o en las tarjetas para que lo vean. Y los mantengo al tanto si pasa algo, si hay alguna novedad por el momento. Bueno, este es el tercer día del reto de las 55 afirmaciones por 5 días, 7:40.
de la mañana. Ayer por la tarde no grabé más que eso que les mostré de la tarde, que no pasó nada distinto. Creo que estoy en un momento en el que me gustaría desistir, dejar de lado todo esto. No fuera por el video que estoy grabando, seguramente ya lo habría dejado de lado, no habría seguido con el reto, porque no me ha pasado nada positivo, de hecho todo lo contrario. Como lo he prometido, voy a seguir, me voy a poner ahora a escribir las 55 afirmaciones y después lo acabo de terminar. Acá están las 3 juntas. Veremos qué pasa hoy, se los voy a ir contando con videos. Bueno gente, acá estamos a la mitad del reto, es el día número 3 de las 55 afirmaciones. Son las 4 de la tarde acá en Mendoza y hoy sí me pasó algo increíble, algo que no esperaba, algo realmente bueno que les quiero contar. Hoy más temprano recibí un llamado para ir a una entrevista de trabajo nueva que no esperaba, que me sorprendió totalmente, ni siquiera la estaba buscando, ni siquiera me había postulado a ese trabajo, ni siquiera tenía en mente quizá la posibilidad de cambiar de trabajo y me han llamado, me han ofrecido ir a una entrevista con un sueldo mejor, con menos horas de trabajo. La verdad es que me cierra absolutamente por todos lados, así que bueno, se los quería compartir. La entrevista es el viernes, todavía vamos a estar dentro de los 5 días del reto, así que bueno, les voy a ir contando a ver cómo me va, qué tal sale ese día. Todavía voy a estar escribiendo afirmaciones el viernes, así que vamos a ver si hay alguna novedad. Ahora me voy a poner a terminar la miniatura del último video que tengo que subir hoy, que fue una locura. Seguramente te lo voy a dejar acá arriba en las tarjetas para que lo veas, porque fue una experiencia también y un reto impactante. Fue muy complicado y espero que vayan y lo vean. Voy a seguir con el día, voy a seguir con las afirmaciones y les voy comentando qué más va sucediendo. Bueno, acá estamos en el día 4 del reto de las 55 afirmaciones todos los días. La verdad que lo que pasó ayer realmente no lo esperaba, que me llamaran para una entrevista nueva laboral. Lo más loco es que no estaba buscando trabajo, no postulé a ninguna oferta, no estaba buscando nada en particular, simplemente me llamaron, tenían mis datos en la base de datos y de ahí lo sacaron y me llamaron. Así que eso sí pareciera ser un primer indicio de que esto está funcionando, de que las afirmaciones están funcionando, pero todavía es simplemente una entrevista, así que no voy a cantar victoria, hay que esperar, voy a seguir con el reto, ahora voy a seguir escribiendo y después les cuento a ver qué pasa. Bueno, ya estamos, acabo de terminar las 55 afirmaciones, son las 9:06 de la mañana, acá están las 55. Estamos en el día 4, ayer pasó algo lindo, vamos a ver qué me espera el día de hoy. Bueno, ahora estoy bastante triste, la verdad, me acaban de llamar de que pasen la entrevista para la semana que viene. Creo que se ha complicado bastante el reto, está prácticamente el 75% del tiempo cumplido, ya estamos a las 3 de la tarde del jueves. Está bastante difícil. Hasta ahora no ha pasado nada, de hecho todo malo. Ni siquiera la entrevista, que era mi gran esperanza, se ha podido dar. Así que bueno, de todas formas me queda un día por escribir las afirmaciones, me queda un día por hacer esto. Yo los voy a seguir manteniendo al tanto si pasa algo raro, algo distinto, y se los comento. Buenas, estamos en el día 5 del reto de 55 afirmaciones todos los días. Hoy es día viernes, es el último día de la semana, el último día que voy a hacer el reto. Hasta ahora no ha pasado nada grande, nada increíble en mi vida, nada fuera de lo común, nada extraordinario, pero como estaba un poco preocupado, ayer me puse a ver todos los videos, me puse a investigar más sobre esta técnica, el 55x5, y resulta que el efecto empieza recién después de terminar las 55 afirmaciones del día 5. Es decir, que durante 5 días uno va moldeando su mente, moldeando con afirmaciones su vibración, reprogramando su mente subconsciente, y cuando termina el día 5 es recién cuando esa mente está reprogramada. Es decir, que cuando esas afirmaciones que tanto escribimos deberían empezar a hacer efecto. Así que lo que voy a hacer ahora es escribir las últimas 55 afirmaciones, ver qué pasa en el resto del día y estar atento en los próximos días. Este video va a terminar de ser grabado en los próximos días para estar atento a ver si ocurre algo extraordinario o no. Bueno, acá está el último papel con 55 afirmaciones. Lo logré. Acá se las voy a mostrar también para que lo puedan ver. 55, todas del lado de atrás también escritas. Fue duro levantarse 20 minutos, media hora antes todos los días para poder hacer este reto, pero ahora voy a estar bien atento a ver qué pasa en los próximos días, si realmente una cosa grande y buena llega a mi vida o no, y se los voy a estar contando. Bueno, son casi las 3 de la tarde del día 5 del reto. Hoy sí pasó algo bastante bueno, la verdad todavía no lo puedo creer. Me cuesta un poco creerlo, pero
Se ha hecho muy viral uno de mis videos de TikTok. Está tocando los 7,5 millones de visualizaciones. No me había pasado nunca, lo máximo que tenía eran 400.000. Y con eso pasé los 100.000 seguidores en TikTok. Hasta hace unos días nomás, la última vez que lo miré, los seguidores tenía 30.000. Con ese video he sumado casi 70.000, lo cual me parece una explosión, una locura. Me ha puesto muy contento. No esperaba un resultado tan positivo, tan rápido. La verdad que increíble. Todavía me acuerdo cuando hice el video de los 10.000 seguidores, contando la técnica que hice ese día. Las cosas buenas empiezan a llegar de a poquito. Después del 55%, la ley de atracción parece que realmente funciona. De todas formas, voy a esperar los próximos días. Les voy a contar a ver si pasa algo más. Yo creo que ya planté en mi mente subconsciente la semilla de que grandes cosas buenas están llegando a mi vida. Me lo acuerdo de memoria porque lo he escrito unas cantidades increíbles, así que voy a seguir esperando. Algo muy bueno ya pasó el último día. Vamos a ver si sucede algo más los próximos días. Les voy a ir filmando, lo voy a ir contando, se los voy a comentar y vamos por más. Bueno, pues hoy es el día 6 desde que arrancamos el reto, es decir que es el primer día desde que anoté las 55 afirmaciones día a día, que hice 55 afirmaciones por día. La verdad es que es una explosión que ha tenido el canal de TikTok. Está tocando las 8 millones de visualizaciones, crece todo el tiempo. Estoy tocando los 110.000 seguidores en TikTok. La verdad que me ha sorprendido completamente. Es un resultado muchísimo más grande del que esperaba. Eso también me ha traído nuevos suscriptores en YouTube, nuevas visualizaciones en los videos. Ayer subí un video, te lo voy a dejar también en las tarjetas o en la descripción para que lo veas después. Pero ese video ya está tocando casi las 1.000 vistas en menos de 24 horas, lo cual también es una cosa muy grande para mi canal, pues no había tenido antes 1.000 vistas en 24 horas. Así que hasta ahora los resultados vienen siendo sorprendentes. Voy a esperar un par de días más a ver si pasa algo más extraordinario, pero la verdad es que hasta ahora los resultados me han dejado muy conforme. Voy a seguir con mi rutina, son las 6 de la tarde el día sábado. Estoy terminando de hacer unos videos, unos TikTok, unos YouTube Shorts antes de irme a correr un rato. Así que bueno, les comento si siguen las novedades. Bueno, este es el día final del reto de las 55 afirmaciones que hice. Y les voy a contar qué fue lo que terminó pasando, qué fue lo que terminó sucediendo. En primer lugar, me llamaron para la entrevista en ese posible trabajo y terminé diciendo que no, porque he cambiado de trabajo hace muy poquito, porque prefiero no tomar esa alternativa, porque estoy muy bien en el trabajo en que estoy. Pero pasó algo mucho mejor, algo que realmente no me esperaba, algo que no pensaba que podía llegar a pasar tan pronto, que es que me llegó la monetización en el canal de YouTube. Después de prácticamente un año de subir videos, subir, insistir, se terminó dando, me llegó el correo, me llegó la notificación, se dio lo que estaba buscando, empecé a monetizar el canal de YouTube. Así que bueno, la verdad es que me deja totalmente sorprendido este experimento que hice, me deja sorprendido para bien. Es algo que no esperaba, espero que les sirva también para ponerlo en práctica en su propia vida. Si les gustó el video les voy a pedir que se suscriban, que me dejen un comentario, qué les pareció, que me dejen un like. Y si quieren conocer más técnicas de la ley de atracción que pueden aplicar en su propia vida, les voy a dejar este video en pantalla para que lo empiecen a poner en práctica desde ahora.